Quisiera proponerles una alegoría que me ha sugerido en estos días el tanto ir y venir más que otras veces. Aquí se contempla la belleza de este jardín grande y tan bien cuidado, tan verde. Y cuando se va y se viene, lo que se ve, aunque maltratada por los rigores del estío tan vigoroso que tenemos aquí, es el paisaje de esta dehesa extremeña. Y esto me sugería muchas cosas estos días para compartirlas con ustedes, porque eso es algo más que un paisaje para los que hemos nacido aquí y aquí seguimos creciendo, aunque sea después de paréntesis muy largos, o para los que aquí llegan desde lejos y se inculturan y se hacen a esta tierra. Porque es que este paisaje, después de mucho mirarlo y respirarlo, nos enseña sobre Dios, sobre el hombre, sobre la vida. Esta dehesa nuestra extremeña no tiene el dramatismo imponente de las grandes montañas, no tiene la exuberancia de los bosques siempre verdes del norte, no tiene la dulzura luminosa, restallante de las riberas mediterráneas, no tiene la blancura de las playas atlánticas o cantábricas. No, esta nuestra es una tierra sufriente, silenciosa, dolorida, sobria, recta, silente. Es una tierra que necesita ser mirada despacio, que no impresiona de repente, pero quien aprende a contemplarla descubre en ella una belleza profunda, añosa, hecha de solera, de veteranía, como una hermosura casi monástica. Es la belleza de lo que ha resistido muchos siglos, la de esta tierra. ¿Cuál es la mejor parábola del paisaje extremeño? Pues la encina. Y la encina no tiene prisa. La encina es un árbol paciente. Nadie la planta para echarse mañana la siesta a su sombra, sino que ella crece muy lentamente, hunde sus raíces primero, se afirma en la tierra, va aprendiendo el sol, la sequía, los vientos, el frío, la cellisca, los calores, va recibiendo durante años el embate del clima y precisamente por eso la encina permanece. Otras plantas nacen deprisa, florecen, adornan y deprisa desaparecen, pero la encina sigue allí, siglo tras siglo, sin espectacularidad, sin necesidad de llamar la atención. Conoce una de las grandes leyes de Dios, que se necesita tiempo para dejarse hacer por Él. Pues miren, hermanas, la vida espiritual debe aprender mucho de la encina, porque Dios no fabrica santos de temporada, sino que trabaja lentamente, cava, prepara la tierra, siembra, poda, espera, vuelve a podar, aguarda primaveras, inviernos, permite soles, noches, sequedades, lluvias, primaveras luminosas, largos inviernos, y nosotros querríamos comprobar enseguida el fruto, ver el crecimiento, disfrutar de la sombra, oír el rumor de las hojas mañana por la mañana. O sea, sentir que avanzamos. Y Dios, en cambio, está trabajando donde no le vemos, en las raíces. Y puede suceder que precisamente cuando nosotros pensemos que no pasa nada, esté ocurriendo lo más importante. Porque una encina no resiste siglos por la belleza de sus ramas, sino por la hondura de sus raíces.
Y eso es lo que pasa con el alma, o debe pasar. Hay que echar en Dios raíces, hondas, silenciosas, firmes, escondidas, raíces que nadie aplaude, porque nadie las ve. Entonces, ¿qué raíces son esas? La oración, que cuesta cuando no me consuela, el deber cumplido, que se me hace arduo, cuesta arriba, la caridad, que muchas veces no recibe correspondencia, la sonrisa cuando no tengo ganas, la paciencia con las limitaciones propias y ajenas, la fidelidad a lo pequeño de cada día, el volver a empezar sin hacer una tragedia después de cada caída, sin desanimarme, el permanecer, perseverar, aguantar, resistir, cuando sería más fácil y más cómodo huir o abandonarme o relativizar, entonces no habría raíces. Pero si he hecho todo eso anterior, cuando vengan los vientos que siempre vienen y los árboles de la dehesa lo saben y los alcornoques tienen que aguantar, entonces ellos parten de que no serán protegidos por cristales ni por muros, sino que han aprendido a recibir el viento de frente y a veces algunas ramas se les han quebrado y otras tienen la cicatriz del tiempo, incluso el tronco está torcido de tanto resistir a los envites del aire fuerte. Pero precisamente esos nudos de sus ramas, esas rupturas, esas inseguridades, son las que le han dado la majestad que tiene al cabo de las décadas, de los siglos. Una encina centenaria no es hermosa a pesar de haber soportado tormentas. Es hermosa precisamente porque las ha soportado. Y un alma es madura cuando asume con gozo las señales de los vientos que ha tenido que atravesar. No hay una vida entregada a Dios sin cicatrices, sin marcas, sin heridas. Hay decepciones, hay incomprensiones, hay soledades, hay sinsabores, hay contradicciones, hay cansancios, hay cambios inesperados, hay personas que nos faltan, que nos fallan, que desaparecen, que se nos mueren, hay separaciones, hay distancias, hay ilusiones que nunca llegan a cumplirse, hay proyectos que no cuajan, hay días, tantos días, en que el horizonte primero se hace gris, después se ennegrece y al final casi que se nos cierra. Pero Dios con todo eso está haciendo una filigrana extraordinaria en el alma. Está convirtiendo todas esas heridas en profundidad maravillosa y todas esas pérdidas en libertad interior y todas esas decepciones en purificación y todos esos años de prueba en sabiduría, en prudencia, en don de consejo, en temple, en dominio propio, en serenidad. No se trata, hermanas, de endurecerse, no. La encina es recia, qué palabra tan extremeña, la reciedumbre, pero la encina está viva, tiene savia, da sombra y hasta alimenta, porque cuando están en su sazón, las bellotas son muy dulces y muy ricas. Asadas, a veces son más sabrosas que hasta las castañas. Entonces la encina cobija. Ser fuerte con la fortaleza de Dios no significa ser insensible, no significa volverse rígido, significa adquirir una condición de alma, una robustez interior que permita seguir amando después de haber sufrido.
y seguir sirviendo incluso estando cansado, y seguir creyendo mientras se atraviesa la oscuridad. Eso es ser fuerte. Y todavía nos da otra lección admirable, esta dehesa extremeña nuestra, su equilibrio. Miren, con otros tipos de campo, el hombre tiene que trabajar mucho y hacer, como si dijéramos así, el campo a su medida. Pero con la dehesa de Extremadura, el hombre la trabaja, sí, pero no la violenta. Sigue respetando su idiosincrasia. Entonces, la naturaleza es por parte del hombre cuidada, pero más bien acompañada, de manera que en ella se encuentran la tierra y la mano del hombre, la libertad de lo que crece solo y la inteligencia de quien poda, pero muy discretamente, de quien limpia, de quien conduce, de quien espera. Aquí hay una imagen bellísima de nuestra relación con Dios. El alma tiene que dejarse hacer, no autofabricarse, no construirse uno obsesivamente a sí mismo, sino dejarse perfilar, mimar, cuidar, educar, sembrar, podar por Dios. Como está el barro en manos del alfarero, así vosotros en mis manos, nos dice él en la Sagrada Escritura. Nos cuesta aceptar esta pedagogía, porque somos tan sabiondos que queremos indicar a Dios qué rama debe cortar, cuál le convendría conservar, qué acontecimientos debería permitir, cuáles evitar, a qué personas debería dejar junto a nosotros, cuáles tendría que apartar de nuestro lado. O sea, mira, Dios, te voy a dar una carta de navegación para que tú te vayas aprendiendo por dónde tienes que conducir mi historia. Entonces, lo que de verdad cuesta es lo que vale. Entregarle a Él el mapa. Señor, haz tú. Poda tú, siembra tú, planta tú, trasplanta tú, abre y cierra tú, recoge tú. Yo en tus manos. Entonces aparece la anchura, porque si algo es Extremadura, es una tierra anchurosa. Hay otros lugares, nuestra España es tan varia, tan hermosa, tan dispar, tan plural, tan sugerente, que hay muchos lugares en donde la mirada enseguida tropieza con algo. Pero aquí no. Aquí los ojos pueden caminar kilómetros. Salía yo de Badajoz hoy, y eso que he tenido que hacer de chofer, porque solamente un día me han distinguido con ir de copiloto y me han llevado. Pero los demás días la religiosa acompañante confía tanto en San Cristóbal, en mi ángel de la guarda y en toda la corte celestial, que me deja el volante para que yo venga trotando por este camino. Menos mal que mi paisana, que es la más miedosa de todas, no viene. Pero a pesar de hacer de chofer, yo miro. Y desde que se sale de Badajoz, ya se contempla, si el día está claro, en el horizonte nuestra hermana Portugal. De manera que son horizontes donde la mirada puede extenderse durante kilómetros, no digamos desde su vecina Alcazaba, donde yo subo muchas tardes y esa puesta de sol dora la silueta de Elvas y se contempla todo eso con el majestuoso Guadiana por medio. Pues miren, cuando la tierra no estorba, el cielo parece más grande, más al alcance de la mano.
Y esto lo aplicamos también a nuestra alma, porque también ella necesita anchura, como decimos en el Salmo. Señor, en el aprieto me diste anchura. Hay vidas espirituales que se van haciendo cada vez más pequeñas, porque giran siempre en torno a sí mismas. Son aldeanas, son portaventaneras, están ocupadas solo en cominerías, en minucias, en la chismografía del pueblo y no ven más allá. Lo que siento, lo que me pasa, lo que me han dicho, lo que pienso que piensan de mí, lo que yo esperaba y no sucedió, lo que me cuesta, lo que me falta, lo que me acompleja, lo que me da miedo. Dios quiere sacarnos de ese pequeño cercado y que saltemos la talanquera. Inviam mandatorum tuorum cucurri, cundilatasti cor meum. Corrí por el camino de tus mandatos, Señor, cuando me dilataste el corazón. Dios ensancha, el amor, la oración ensanchan. Cuanto más entra el Espíritu Santo en un alma, menos encerrada queda ella en sí misma. Por eso, esta tierra nuestra extremeña, tan anchurosa, ha sido tierra de hombres y mujeres que un día supieron mirar más allá del horizonte de esa Extremadura pobre, remota, apartada. Y sin embargo, de aquellas ciudades pequeñas, de aquellos pueblos y campos, salieron hombres que atravesaron mares ignotos y se internaron en continentes desconocidos. Dejaron una tierra muy querida para buscar otra inmensamente mayor a la que no quisieron menos. Y entonces España, con su Santa Reina Católica al frente y las carabelas con el almirante Colón, sí, pero dentro de España y de aquellos hombres de la marinería, sobre todo los extremeños, fueron a conquistar un nuevo mundo. Y es que miren, hay muchos momentos en que Dios dice también al alma como a Abraham, sal de tu tierra. No necesariamente de un lugar, no de Extremadura o de Perú. Como me decían ayer, unas carmelitas descalzas que van a recibir una aspirante colombiana, pero que lleva viviendo en España muchos años, y entrar al día de Santa Teresita y me dijeron, miren, han venido sus padres a conocernos, salimos conmovidas del locutorio hasta las lágrimas. Qué manera de entregar una hija, qué manera de hablar de Dios. Esta gente a la que nosotros evangelizamos tienen que venir a evangelizarnos ellos porque de verdad tienen fe y la transmiten. Pues, ¿de qué se trata? ¿De ir a evangelizar otros mundos? Ustedes han venido aquí como nosotros fuimos allí, pero sobre todo Dios nos dice, sal de ti mismo, de tus medidas, de tus cálculos, de tus seguridades, de aquello que crees que ya dominas, de esa pequeña parcelita interior donde sabes moverte, sal de ahí y déjate conducir hasta la tierra que yo te mostraré. Porque la gran aventura de la vida consagrada no consiste en haber dejado algo una vez, consiste en seguir saliendo cada día. Se puede haber abandonado el mundo y vivir profundamente instalado uno en su propio convento o dentro de sí mismo. Y Dios llama una y otra vez, sal, sal, más adentro, más arriba, más lejos. Siempre queda una tierra por conquistar. Esa tierra siempre es Dios. Siempre queda un océano por atravesar. Y ese océano es el de la voluntad de Dios. Queda siempre una frontera por cruzar. Y esa frontera pasa por mi yo, por mi propio corazón. Tengo que pasar al otro lado de mí mismo.
Y miren, como hemos dicho ya, y voy terminando, Extremadura es también tierra fronteriza. Está aquí la raya de Portugal. Nosotros acaso la tenemos a poco más de un tiro de tierra por aquí, Valverde. Pues durante muchos siglos, esta región, que como tal Extremadura geográfica civil no tiene tantos siglos, sino que era lo último del sur del Reino de León, hasta aquí llegaba, antes de empezar el de Sevilla. Pero, en fin, era la tierra donde nacían los dioses, se decía. Y siempre sabía lo que significa vivir junto a una raya que separa y al mismo tiempo que comunica. Porque eso es lo que nos ha pasado siempre con Portugal. Dos pueblos, dos lenguas, dos historias y, sin embargo, un mismo horizonte compartido. Una frontera puede convertirse en muro, pero también puede convertirse en puerta abierta. Y una religiosa también está llamada a vivir espiritualmente en la frontera, entre Dios y los hombres, entre el silencio y el clamor del mundo, entre el tiempo y la eternidad. Entonces, el alma de la religiosa no debe conocer esas fronteras, debe ser un alma abierta, nunca un espíritu estrecho, siempre una mente ancha y un corazón abierto, donde han de caber los que creen y los que no creen, los buenos y los malos, los cercanos y los lejanos, la Iglesia y quienes la persiguen, los justos y los pecadores, el moribundo que esta noche estará solo, el sacerdote cansado, la familia rota, el joven que busca su vocación, el pecador que quizá en este momento esté recibiendo una gracia de Dios. Todo tiene que encontrar sitio en el corazón de una mujer consagrada que no conoce las fronteras, que no es un alma fronteriza, insegura, dividida, sino un alma situada precisamente en Dios y por eso abierta a todos los horizontes. Volvamos, para terminar, a nuestra dehesa extremeña. Cuando cae la tarde sobre ella, las encinas y alcornoques y quejigos, los terebintos y las jaras y el romero y el tomillo y el cantueso se recortan oscuros sobre un cielo inmenso, dorado. Han pasado allí todo el día esos árboles y arbustos y matorrales, siendo a lo mejor despertados de vez en cuando por algún conejillo travieso y fugaz. Pero ellos, los árboles, las encinas, no han hecho ruido, no han corrido, no han conquistado aparentemente nada, simplemente han permanecido bajo el sol abrasador. En el amanecer, cuando todavía no quemaba, y en el resistero de la siesta. Y han dado sombra, y han acogido pájaros entre sus ramas, han hundido un poco más sus raíces, aunque no tuvieran agua, y han seguido levantando sus copas majestuosas hasta el cielo. Quizá cuando estemos terminando la vida, aprendamos que la santidad se parece bastante a esa actitud de la encina vieja, haber permanecido bajo el sol y el viento, haber dejado que Dios hundiera nuestras raíces muy dentro de Él, haber soportado las celliscas y ventalles sin perder la ternura, haber aceptado las podas dolorosas y sangrientas sin dejar de confiar y de sonreír, haber dado sombra sin preguntar quién descansaba debajo ni pedir nada a cambio, haber producido fruto
sin reservarlo para nosotros, sino repartiéndolo generosamente. Haber vivido con los pies bien afirmados en la tierra concreta donde Dios nos había puesto y al mismo tiempo con todas las ramas abiertas y extendidas hacia el cielo. Pidamos a María, Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen morena, curtida por los soles y los siglos, la Virgen de Guadalupe que Extremadura venera, fue con los conquistadores capitana y misionera. Pidámosle a ella esta espiritualidad de la dehesa. María fue mujer de raíces profundas y de horizonte infinito, recia ante los vientos y dócil en las manos de Dios. Supo lo mismo permanecer quieta y callada en Nazaret que salir a prisa atravesando las montañas de Judá. Supo permanecer enhiesta, stabat, como una encina al pie de la cruz cuando todo parecía perdido, y precisamente porque nunca abandonó la tierra concreta de la voluntad divina para ella, recibió finalmente toda la anchura del cielo en su asunción gloriosa. Que María nos enseñe a ser como esas viejas encinas extremeñas, sobrios, fuertes, hondos y abiertos, sin miedo al viento, sin obsesión por el fruto, dejando que Dios haga pasar sobre nosotros las estaciones que Él quiera en los años que disponga, y cuando Él vea que las raíces están suficientemente hondas, que el tronco se ha hecho fuerte, que el corazón se ha vuelto ancho, quizá entonces nos hará comprender que aquella tierra en la que creíamos haberlo dejado todo no era todavía la tierra prometida. Lo nuestro no era la dehesa, aunque llevásemos en ella toda la vida plantados, porque Dios siempre llama más allá de nosotros mismos, más allá de nuestros pequeños horizontes, más allá de la última frontera, con Portugal, con el Atlántico, con las Indias que entonces se creía que eran, y con el Nuevo Mundo, más allá, hasta aquella tierra inmensa donde ya no habrá cercas ni rayas, ni sequías ni tormentas, porque Dios mismo será nuestra tierra prometida, nuestro horizonte, nuestro cielo. Así sea.